En todo salón de tango hay por lo menos 150 sillas, pero parece que eso no alcanzara, y entonces en la milonga aparecen los problemas. ¿Cuáles? En este video lo vamos a ver. ¡Esta silla es mía! Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir la importancia de tener una silla en la milonga, porque parece que ese objeto que está allí, acompañado de una mesa, fuera casi invisible, pero para todos los que concurrimos al salón de baile es casi como un reconocimiento a nuestra entidad como personas. Ya sea que vayas para milonguear o simplemente para ver, ya sea que vayas con un grupo o andes solo de paso, querés tener tu silla. No sé cómo será en otros países, pero para nosotros, los que habitamos la ciudad de Buenos Aires, donde apoyar nuestra bien amada cola es tan importante que apenas subimos a un transporte público, lo primero que buscamos es un asiento libre, preferentemente al lado de la ventanilla. Con suerte encontrás que alguien se levante cuando aparece una mujer con su bebé en brazos o una anciana con su bastón, pero en la mayoría de los casos, el pasajero se aferra tanto al asiento que hasta simula dormir o parece mirar distraído por la ventana para no ceder su lugar. Y si entramos a un café, lo primero que buscamos es si hay un asiento cercano a la ventana como para ver el paisaje. Aunque contradictoriamente, mientras tomamos café, no separemos los ojos del teléfono móvil. Y este tema yo lo doy por sentado. Pero la diferencia con la ventanilla del transporte público o la ventana del café, en comparación con la milonga, es que cuando llegamos a la milonga, nuestro paisaje es la pista de baile. Por más vidrios que hayan en las paredes, por más atracción que viniera de la calle, por más agradable que estuviera la temperatura afuera, queremos esa silla que da a la pista. Porque la ubicación de esa silla es tan valiosa que apenas la ocupamos, ya sentimos que se nos reconoce como habitués del lugar y que hasta le hace bien a nuestro complejo de importancia. Pero por supuesto, si consideramos que hay alrededor de 150 sillas en un salón, no todos pueden ocupar las sillas que dan a la pista. Y ahí es cuando empezamos a ver que surgen algunos problemas. Más bien diría diferencias que a veces pueden llegar a la pelea. En principio, porque la silla es individual, no está preparada para compartir, sino para que solo una persona la ocupe, lo cual significa que de los 150, solo 40 podría situarse en ese lugar privilegiado. Y en segundo término, porque esa línea de sillas, imaginándonos una pista ideal de forma cuadrada, esa línea de sillas que rodean la pista podrían sumar un total de 10 por cada lado. Ahora, ocupar la silla que da la pista no significa necesariamente que cuentes con cierto nivel de baile. Recuerdo que el organizador de una milonga tradicional solía ubicar en esa primera línea a los hombres que más bailaban y a los que contaban con un nombre en el mundo del tango. Pero en lo que se refería a las mujeres, si bien también ubicaba a las maestras reconocidas y a las que acompañaban a la milonga desde sus comienzos, utilizaba como estrategia reservar el lugar para las más jóvenes y atractivas, no porque específicamente supiera cómo bailaban, sino porque así alimentaba en los hombres el deseo de invitarlas a bailar y de paso podía mostrar a través de videos en las redes sociales que la milonga estaba concurrida, se bailaba mucho, bien y con gente multigeneracional. Pero como te decía, no todo el mundo puede aspirar a la silla de la pista. A veces hay que reunir mucha paciencia y pasar meses yendo a una milonga para que finalmente puedas ganarte ese lugar. Por otra parte, convengamos que es una silla que no solo cuenta con la ventaja de que el hombre y la mujer puedan verse muy a las claras y coincidir en una invitación a bailar, sino que es la aliviadora de la ansiedad, ya que apenas te levantás, te abrazas y ya estás bailando. Ahora, más de una vez escuché a gente no residente quejarse ante los organizadores porque llegaban a la milonga y no tenían la silla en la ubicación preferencial. Pero debe entenderse que hay prioridades para quienes sostienen a la milonga todo el año.
No se puede pretender llegar de repente y tenerlo todo cuando uno lo quiere. Hay que pasarse las temporadas altas y bajas en un salón. Además, los caprichos son especulaciones reservadas a los niños. Yo mismo, al llegar a la milonga, a veces tengo destinada una silla al fondo cuando voy a bailar solo y jamás me quejé, aún siendo conocido de algunos organizadores por más de 20 años. Pero el problema grave sucede cuando de pronto aparece esa persona que no suele frecuentar la milonga a la que vas y de repente te ocupa la mesa y se sienta en tu silla. Y vos, que llegás 10 minutos más tarde, lo encontrás allí, lo más tranquilo, pidiéndole a la moza una copa de champán. Y cuando te parás al lado, te mira como diciéndote: ¿qué te pasa? ¿No tenés tu mesa? Y allí te encontrás con 3.000 hombrecitos interiores que intentan reprimir la indignación y la ira que te sube hacia la garganta, porque la persona organizadora no tuvo la delicadeza de guardarte la silla, ni el paracaidista tuvo la delicadeza de preguntar si no estaba reservada, aunque en realidad tiendo a pensar que fue un error de la organización. Me acuerdo que en una oportunidad yo solía tener mi silla en una milonga y un día apareció un grupo de bailarines famosos, muy famosos, que me ocuparon la mesa y la silla. Y cuando les dije que yo estaba sentado allí, el más importante del grupo me dijo: disculpame, pibe, pero es un tema de la organización. Y por supuesto que le importó un rábano que fuera mi mesa, así como el organizador me pidió disculpas porque quería agasajar a los famosos que por primera vez visitaban su milonga. Y el tema es que esa indignación ocurre por un simple hecho: contar con la silla te hace sentir persona, porque la silla es como si dijéramos tu propiedad en el salón. Y si viniera alguien a asaltar tu propiedad, a usurparla, querés denunciarlos o, en el peor de los casos, echarlos a patadas. Más de una vez he visto a 2 personas irse casi a las manos por la tenencia de una silla, y cualquiera diría que no te vas a pelear por una silla. Pero la persona que pelea no está viendo la silla, sino una especie de violación de sus derechos. Lo mismo que ocurre cuando alguien toma tu silla para charlar con un amigo y al volver a tu mesa te encontrás con que no la tenés. Y para peor, nadie sabe qué pasó. Te indigna, sentís lisa y llanamente que te robaron, que te quitaron una pertenencia. Y te preguntas: ¿qué imbécil te sacó la silla que no le importó que estuvieras ocupándola? Y esto sin mencionar a los que dejan la silla en cualquier lado. Como te conté en el video, no hagas esto en la milonga, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Toda una serie de problemas en la milonga, porque como te digo, la silla te refuerza la autoestima, te ofrece un lugar de pertenencia y sobre todo te posiciona en un lugar de referencia para el baile. Porque en la medida que siempre te encontrás en la misma silla, en el mismo sector del salón, quienes invitan a bailar o quienes quieren ser invitados a bailar por determinadas personas, ya saben dónde encontrarse. A propósito, si te ocurrió algo con alguna silla, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, algunas personas asignan al lugar en que se las ubica la fortuna del baile. Ellos sospechan que de esa silla dependerá que puedan tener mejor visión para invitar a bailar, así como ellas están convencidas de que son más visibles para que las inviten a bailar. Pero la verdad, me permito disentir con este punto. Aún estando yo en un rincón de un enorme salón, nunca me faltaron miradas para invitar a bailar. Y aún estando algunas mujeres casi ocultas contra una pared, siempre recibieron invitaciones de los hombres. Porque el valor en una milonga reside en saber bailar. Y aunque te asignen una silla lejos de la pista, si sabes bailar, vas a estar en la pista largo tiempo. Pero eso sí, cuidemos nuestros lugares, no solo físicos. El respeto por los demás va a ayudarnos a mantener una sana convivencia. Y por favor, no te pelees por una silla.
Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.